Hola, ¿les ha pasado que están tranquilos revisando las redes sociales y de repente se encuentran con una publicación que los hace quedarse pensando? ¿Por qué? Por cosas así es que los aliens no nos visitan. Ya que en las redes se encuentra de todo: peleas, chismes indirectas, noticias falsas y gente que publica todo lo que hace. Esto pasa porque algunos no piensan lo que van a publicar. Pero hay que admitir que a veces nosotros también lo hacemos. Y de la misma manera que nosotros pensamos no necesitaba tanta información, nuestros amigos también agradecen cuando nosotros no publicamos ciertas cosas en las redes sociales. Entonces por esto hemos hecho este video con 5 cosas que evitar en las redes sociales. Lo primero que queremos hablar es que hay que evitar quejarse de otros. Y es que a veces uno necesita desahogarse con alguien y contar cómo se siente. Y eso está bien, pero el problema es cuando venimos y nos quejamos de nuestro trabajo, de nuestros amigos o de nuestra familia en el internet. Hacer esto es como ir a un parque lleno de gente, agarrar un megáfono y decirle a todo el mundo las quejas que tenemos. Todo el mundo se va a dar cuenta, incluyendo la persona de la que nos estamos quejando. Y esa persona se va a enojar con nosotros y hasta la podríamos meter en problemas. Y pues piensen esto, si alguien está molesto con ustedes y anda contando a todo el mundo esto, pues ¿cómo se sentirían? ¡Qué barbaridad esta Grisela! ¡Ya no la soporto! ¡Es tercera vez que se come mi comida! ¡Qué barbaridad con vos! Estoy harta de que andes publicando que me como tu comida. Primero fue el desayuno, después el almuerzo y ahora la cena. ¿Ahora qué? ¿Le vas a contar a medio mundo que dejé vacía la refri? Dejaste vacía la refri. Tenía hambre, pero ese no es el punto. Pobre que no me doy cuenta de lo que publicás, ¿verdad? Pero la gente habla, Alexa. La gente habla. Que ellos sean comunicativos no es mi culpa. Ahora la gente cree que soy una muerta de hambre que se come todo. ¿No has visto el pánico en los ojos de las pupuseras cuando llego a comprar pupusas? Me temen, Alexa, me temen. ¡Mira esa comida! ¿Ah? ¿Dónde? ¡Ah! ¡No! ¡Espera! ¿Y ahora quién me va a dar pupusas? Otra cosa que pasa es que a veces uno está revisando las redes bien tranquilo y de repente encuentra una indirecta. Alguien quiere reclamarle algo a alguien y lo escribe sin ponerle para quién es. Y viene uno y lee eso y se piensa, ¿a quién le estará hablando? Y a veces incluso si para uno será el asunto, porque a veces uno hace cosas sin querer. Entonces uno se queda pensando, ¿será que habrá sido para mí eso? Y uno piensa y piensa y piensa y después no puede dormir y se desvela y después se levanta tarde y llega tarde al trabajo con una grande ojera y el jefe lo mira y lo despide a uno. Solo a mí me pasa eso. En serio. Creí que le pasaba a más gente. Si quieren decirle algo a alguien, díganselo directo. No se vayan por las ramas. Porque No puedes decir esa frase. No puedes decir. un último intento. No se vayan por las ramas, porque entonces las ramas se pueden quebrar. Sí cae mal cuando te hacen una promesa y te das cuenta que las promesas ya no valen nada. Hey Grisela, yo te dije que te iba a ayudar, pero vos no quisiste. Hey, si quieres reclamarme algo, hacerlo en persona, pero no por Facebook. Te dije que no te podía ayudar con la tarea porque he tenido problemas del estómago. ¿Por qué he tenido problemas? Pero es que esa indirecta no era para ustedes. Que no me dijiste que era que ya no necesitabas ayuda. Ah, él es Franklin. Que me dijiste que era rarito. Ah, por eso era entonces adiós, sayonara, goodbye, arigato. Genial, ahora solo falta que vos seas captador que la indirecta era para vos. Vale. Uno de los propósitos de las redes sociales es compartir cómo nos ha ido y qué hemos hecho, pero hay que ser claros en lo que publicamos. Porque algunos tienen la maña de publicar solo pedazos de lo que les pasa y lo demás lo dejan a la imaginación de uno. Y entonces uno encuentra comentarios como: solo a mí me pasan esas cosas, hoy no fue un buen día,
No vuelvo a hacer eso. Y uno al leer eso no sabe lo que está pasando y entonces uno se detiene y piensa, ¿será que le habrá pasado algo malo? ¿Necesitará ayuda? ¿Será esto lo que me imagino que es, que pienso que es, que algo así decía la línea, pero no me acuerdo porque se ha enredado? Y uno se pone a suponer y se dan malos entendidos y ahí se crean los chismes. Estoy feliz porque estoy contenta. Tomé una buena decisión. Al fin me deshice de los 2 estorbos que tenía en la casa. Me desesperaron ya. Es cierto que están pequeños, pero ya era demasiado. Me preguntaron si no despertaban mis instintos maternales, pero la verdad es que no. Eran como una peste, a veces porque ellos comieran, yo no comía. Así que hoy me harté y los corrí de la casa. Chillaron y me tocó perseguirlos con una escoba, pero fue la mejor decisión. Abandoné como sobrevivir. Les iba a dar veneno, pero mejor solo los corrí. Y ahora ustedes se quedarán pensando que estaba hablando Grisela, pero no les vamos a contar. Corrí a los ratones de mi casa que estaban metidos ahí. Grisela, no les vamos a decir, mira como si me arruinas la onda. Chiste era que no supieran. ¿Qué? ¿Vos solo salís con esas cosas, No, Fernando? Grisela, Ya ajá. te dije. Vos me- En las redes sociales se puede compartir de todo y eso está bien, pero por favor hay que tener control. Porque algunos a veces se les va la mano y comparten todo. Todo lo que hacen. Quieren compartir cada segundo de su vida. A veces los enamorados hacen eso. Y el problema es que eso termina abrumando a nuestros amigos y uno termina arrepintiéndose de cosas que dicen. Hola, Ale. Te presento a mí. ¿Novia que conociste ayer y que amas con todo tu corazón? Sí, ¿cómo supiste? Quizás debido a los 5000 estados que has publicado con respecto a su relación y eterno amor. Ay, qué bonito cuando la gente sabe que mi novio y yo somos novios. Hashtag, eres el amor de mi vida. Grisela, ¿cómo te lo digo? Pero es una escoba y nadie necesitaba saber que lo conociste al lado de un basurero. ¡No! Es más que eso para mí. Hashtag, él es el amor de mi vida. Estás escribiendo mientras hablas conmigo. No. Oh no, mi novio se cayó. Pero se mira guapo cayéndose. Oh no, ¿estás bien? Oh no, perdió la vista. Ay no, no importa, así lo amo. Porque lo exterior no importa, lo interior es lo que vale. La recuperó, milagro. Ay no, mamá, qué valiente que es. ¡Es una escoba! Insensible, ¿cómo te atreves a comportarte así después de lo que ha pasado? Vos no lo conocés como yo lo conozco. Mira, es una escoba. ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Así corro! De lo último que queremos hablar es de que revisemos bien las cosas que vemos en las redes sociales antes de creerlo o compartirlo. Porque, sorpresa, no todo lo que está en el internet es cierto o bueno. Hay montones de publicaciones que circulan de remedios naturales, de noticias del gobierno o de algún descubrimiento científico que aparentan ser ciertas pero son falsas. Como por ejemplo cada año que sale que supuestamente la NASA ha dicho que van a haber 3 días de oscuridad. Esto no es lo que parece. Lo que sucede es que vendo focos. No, ok, salí. Porque hay cosas que son insignificantes, pero hay otras que son serias que pueden afectar la vida de las demás personas. Y aparte de noticias falsas, también hay retos. Esas cosas que todos se ponen a hacer sin pensar en las consecuencias. Sí parecería que nadie los haría, pero por estar en las redes y parecer divertidos, entonces todos los hacen sin pensar. ¡Ey! ¿Para dónde vas? Vamos a hacer un en vivo. Vamos a hacer el tirar una piedra a un vehículo en movimiento challenge. Vamos a tirar una piedra y si le cae cabal en el ring al vehículo ganamos. Ustedes están locos, van a herir a alguien. No, como a que lo vimos en Facebook. Si les pasa lo mismo que la otra vez, que Eso pelearon fue a pasado. Fernando, no me digan nada. Ya somos Olvidemos eso, profesionales. esta es otra cosa. ¿Estamos listos? Hola a todos, estamos haciendo un challenge. El día de hoy vamos a tirarle una piedra a un vehículo en movimiento. Si cae en el ring ganamos, es el tirarle una piedra al vehículo en movimiento challenge. Aquí estamos con Franklin, tenemos Ya. lista la piedra. Piedras, las piedras. Dame la piedra. ¿Cómo está? Piedra. Tenemos que tiene que caer en el ring. ¿Está listo? No me voy a bajar, espérate, me voy a quitar, dale. ¿Se viene?
Franklin, si cae en el vídeo gano. No. ¡Corre, viejo! ¡Ay! ¡No! ¡Es la misma loquera otra vez! ¡No! ¡Auxilio! ¡No! ¡Espérese! ¡No! Miren, a diferencia de lo que algunas personas piensan, usar las redes sociales no es malo. En serio, sirven para muchas cosas, pero hay que saber usarlas. Por eso, si queremos evitar malentendidos o alguna de las cosas de las que hemos hablado, tenemos que ser prudentes. Pensar lo que vamos a decir, lo que puede parecer y las consecuencias de las palabras antes de publicarlas. Que sea el internet no significa que lo que decimos no tiene peso o consecuencias. Al principio puede ser difícil hacerse el hábito de pensar 2 veces las cosas antes de decirlas, pero al final valdrá la pena. Y esas son 5 cosas que es mejor evitar hacer en las redes sociales. Si saben de otras cosas que es mejor evitar hacer, déjenlas en los comentarios porque después en el futuro vamos a hacer otro video similar con más cosas. Así que disfrutemos de las redes, pero seamos prudentes con lo que hacemos. Bendiciones, impactemos en 360 grados. Antes que se me olvide, este es un favor personal, pero sé que hablo en nombre de muchos. Por favor, no manden muchas solicitudes de juegos. Por favor. Abruman. Salud. Pues sí, impactemos en 360 grados. Cámaras. Ni siquiera has dicho nada, ya te estás riendo. 5 cosas que podemos evitar al hacer ¿Verdad? Solo a mí me pasan estas cosas. No vuelvo a comentar, a hacer los mismos comentarios.